Medimás, la verdadera historia. Capítulo quinto. El oscuro universo al que se enfrentaban Prestasalud y Medimás. Con la adjudicación de la venta de Cafesalud al consorcio Prestasalud, llegó la esperanza para todos los usuarios que estaban a la espera de la continuidad en sus tratamientos, consecución de citas médicas y entregas de medicamentos, y que pensaban que por fin iban a tener un servicio adecuado con una nueva EPS que llegaba a operar, esta el 1 de agosto de 2017. El camino asomaba difícil, ya que desde antes de entrar en operación Medimás, exactamente el 27 de junio de 2017, fue decretada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una medida cautelar en un tiempo récord de 24 horas tras una acción popular interpuesta por el senador Jorge Robledo, que buscaba evitar la venta de las acciones de Cafesalud S.A., una petición que se sumaba a las innumerables denuncias que ya había hecho el mismo senador sobre la operación de Saludcop y Cafesalud. El 8 de julio de 2017 fue decretado el levantamiento de la medida cautelar y una semana después, el 14 de julio, por fin Cafesalud logró constituir a Medimás EPS ante la Cámara de Comercio de Bogotá, para que así el 26 de julio de 2017 pudiera cumplir con sus obligaciones y entregar las acciones de Medimás EPS a Presnuco, sociedad que agrupaba a los integrantes del consorcio Prestasalud. Así, el 31 de julio, todo estaba listo para que una nueva EPS abriera sus puertas a millones de familias colombianas. Desde antes de que se iniciara la operación de Medimás, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, ya mostraba sus intereses en que dicho negocio no saliera adelante. Días antes del inicio de la operación, emitió un informe público en el que se manifestaban observaciones y preguntas que, a pesar de haber sido resueltas por los estructuradores del negocio, Cafesalud y Saludcop, seguía insistiendo en ellas en medios de comunicación, generando un ambiente de zozobra y temor sobre el inicio de operaciones de Medimás. El 1 de agosto de 2017, Medimás inició sus operaciones. Cafesalud, por su parte, en el proceso de empalme con Medimás, no entregó la información sobre los servicios que dejó de prestar a sus usuarios. Esto generó que Medimás tuviera que enfrentarse a ciegas a millones de solicitudes y tutelas de usuarios que reclamaban servicios que Cafesalud no les prestó, sin siquiera poder identificarlos. Los representantes legales, a escasos días o meses de haber iniciado operaciones, ya veían que día tras día los condenaban a cientos de días de cárcel y multas millonarias por las omisiones de Cafesalud. Por estas razones y por los constantes pronunciamientos de Fernando Carrillo, en los que apenas iniciando operaciones pedía medidas sobre Medimás y procesos sobre sus directivos, algunos de ellos prefirieron salir espantados de sus cargos. Los nuevos dueños se dieron de frente con un elefante en la sala: millones de usuarios inconformes, personas reclamando la continuidad de sus tratamientos, familias exigiendo respuestas a años de atención deficiente de Cafesalud y Saludcop, millones de medicamentos con sello dependiente y, lo más grave, una EPS que, gracias a la zozobra que se generó y a las multimillonarias deudas que les habían dejado Saludcop y Cafesalud, sufría problemas con su red de prestadores, pues estos desconfiaban y pedían elevados pagos anticipados para poder prestar servicios, o en ocasiones se negaban a suscribir contratos, situación que ponía en jaque el reciente inicio de funciones de la naciente Medimás EPS. El 17 de septiembre de 2017, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, mediante escrito y en rueda de prensa dada, solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud la inmediata intervención forzosa administrativa de Medimás EPS. Tan solo un mes y 17 días bastaron para que el procurador solicitara al superintendente de salud tomar posesión de Medimás para llevarla así a su cierre y liquidación, como ya había sucedido con Cafesalud y Saludcop. A este paquidermo se sumó el primero de muchos ataques que llegarían como golpes contundentes cargados de malas intenciones.
El 19 de octubre de 2017, sin haber permitido que Medimás empezara a vencer los obstáculos que se presentaban, la Superintendencia de Salud impuso medida preventiva de vigilancia especial a la entidad por un término de 6 meses. Una medida que ponía en la mira del ente de control la operación de una EPS que llevaba menos de 2 meses operando y a quien se le exigía el cumplimiento de un número disparatado de indicadores que sobrepasaban a todos los que eran tenidos en cuenta para las otras EPS que ya estaban en medida de vigilancia y que difícilmente ayudaba a proteger a unos usuarios golpeados ya por la mala operación de Café Salud, sino que existían intereses ocultos. Esta decisión de la Supersalud incluía una perla adicional difícil de asimilar. La medida cautelar impedía a Medimás afiliar. La incertidumbre en el ambiente llevaba a que miles de usuarios se desafiliaran y por su parte se le cerró la posibilidad a Medimás de afiliar a nuevos usuarios. Desde este momento, la reciente Medimás ya estaba acorralada, con medidas que solo la llevaban a su desangre. Bajo este panorama desalentador, las inversiones de capital sobre Medimás se vuelven difíciles, pues los riesgos financieros son muy altos. Como si esto fuera poco, a escasos 11 días después de la medida de vigilancia especial, con los medios de comunicación y los entes de control encima, llegaba otro fuerte golpe. El 30 de octubre, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le impuso a Medimás una medida cautelar que la obligaba a garantizar a los usuarios citas, autorizaciones, pago de incapacidades y entrega de medicamentos. Estas que no había prestado Café Salud, pese a que había recibido los dineros públicos para ello. Así las cosas, Medimás tuvo que asumir más servicios represados por las omisiones de Café Salud, sin poder recibir recursos adicionales para ello y con una Café Salud que se negaba a entregarlos pese a que los había recibido. ¿Dónde estaba el dinero que Café Salud había recibido por esos usuarios? ¿Y dónde estaba la información de tutelas que se dio a conocer después del inicio de la operación? Pues Medimás, el 1 de agosto de 2017, recibió del cuarto de datos de Café Salud una supuesta base de datos filtrada de tutelas, pero jamás se le informó de otra base con más de 370.000 trámites con un amplio porcentaje de casos sin resolver. Y lo peor, nunca se le permitió extraer la información precisa de esas tutelas sin respuesta. Como una broma de mal gusto, a esta pesadilla se le sumó un gran volumen de erradicación de tutelas nuevas por parte de los usuarios que pensaban que, con el cambio de EPS, las anteriores habían quedado sin efecto. En la actualidad, ya son casi 4 millones de servicios que Café Salud no prestó y más de medio billón de pesos que han costado a Medimás sin que Café Salud haya respondido por un solo peso. Y como al caído caerle, el 13 de diciembre de 2017, la Superintendencia, de forma solapada y sin tener en cuenta planes de desarrollo prestados por Medimás, sancionó a la EPS con más de 600 millones de pesos por los serios incumplimientos en la conformación y el correcto seguimiento a su red de prestadores. En solo 3 meses ya era evidente el interés por acabar una EPS que cargaba el peso de su herencia a cuestas y que sufrió un ambiente de terror y desconfianza construido gracias a la gran cantidad de noticias en las que se hacía eco de todos los pronunciamientos de un procurador como Fernando Carrillo, quien no se ha cansado de pedir la liquidación de la entidad. No te pierdas el siguiente capítulo, el desatino del procurador en su desespero por acabar a Medimás, la supuesta revocatoria de la venta de la entidad. Medimás, la verdadera historia.